Desde sus tumbas. El arqueólogo de UCLA, Christopher Donan, se ha pasado años excavando en Perú, intentando sacar a la luz los secretos de los moches en una tenaz búsqueda de respuestas a su fascinante arte. No hay ninguna otra civilización en América que haya logrado su misma calidad en la escultura. Esos reconocibles retratos de individuos, esa habilidad para crear una auténtica imagen. Hay cientos de vasijas con retratos de diferentes individuos que están tan extraordinariamente realizados que casi notas su singular personalidad. Pero algunas obras maestras mochicas representan escenas más siniestras. En docenas de vasijas exquisitamente pintadas, los guerreros mochicas se enfrentan en combate a enemigos desconocidos. Nadie sabe si estas feroces batallas se libraron contra pueblos extranjeros o contra otros moches. Durante la batalla, los guerreros mochicas capturaban prisioneros. Tras la batalla, los guerreros mostraban orgullosos a su señor los prisioneros atados y desnudos. Los sacerdotes, con afilados cuchillos, realizaban cortes a los prisioneros con el fin de recoger la sangre de estos en cálices. El tributo de la sangre era ofrecida por los sacerdotes a su señor, que bebía la sangre de la víctima. Después, los prisioneros eran asesinados y sus cuerpos descuartizados. Los estudiosos llaman a estas espeluznantes prácticas la ceremonia del sacrificio, pero ¿realmente se celebraban rituales como este? Durante muchos años, nadie supo si la ceremonia del sacrificio era una escena de la vida mochica o de los mitos mochicas. No había manera alguna de saber si esta ceremonia se celebraba o no. Si los moches la habían oficiado alguna vez, si estas figuras a las que hemos identificado eran realmente moches, o si eran representaciones mitológicas o deidades que lo hacían en sus reinos. Los saqueos de los yacimientos mochicas frustran enormemente a los arqueólogos que investigan la ceremonia de sacrificio. En el norte de Perú, cientos de agujeros excavados por ladrones de tumbas atestan el desierto. Los campesinos pobres ganan un dinero extra vendiendo tesoros mochicas a ricos coleccionistas de arte. Los saqueadores destruyeron muchas tumbas mochicas antes de que los arqueólogos pudieran estudiarlas. La ceremonia del sacrificio parecía destinada a seguir siendo un misterio. Y entonces, en invierno de 1987, un maravilloso descubrimiento les proporcionó pruebas tan inesperadas como valiosas. A finales de febrero, tenía una bronquitis muy grave. Me resultaba casi imposible salir de la cama. El jefe de policía me llamó a medianoche y me dijo que tenía que ir inmediatamente a la comisaría. Le dije que era imposible, que estaba muy enfermo. Me dijo que en cuanto viera lo que tenían allí, se me pasaría la bronquitis. Una redada policial en casa de un saqueador condujo al arqueólogo peruano Walter Alba a la tumba mochica más importante jamás descubierta. Cuando llegué a la comisaría, me quedé de piedra. El jefe de policía fue sacando objetos de oro de una bolsa de papel, los puso encima de la mesa y me dijo: «Mira, y dame tu opinión». Yo miraba, pero no podía hablar. Tras unos minutos, el jefe de policía me dijo: «¿Qué pasa? ¿Por qué no hablas?». Le dije: «Me resulta muy difícil creer que estoy viendo esto». Alba era testigo del arte mochica más hermoso jamás encontrado. Tesoros de oro y plata que superaban todo lo hallado hasta entonces, y con un valor de varios millones de dólares en el mercado artístico internacional. La policía le reveló que los saqueadores habían encontrado esas piezas en dos pirámides mochicas cerca de un pequeño pueblo llamado Sipán. Alba reunió rápidamente un equipo de excavación y empezó a buscar en Sipán. Guardias armados protegían de saqueadores y bandidos a los excavadores. Tras 2 meses de duro trabajo, el equipo de Alba realizó un hallazgo sorprendente.
la tumba más rica excavada en el hemisferio occidental. Una de las pocas tumbas mochicas que se libraron de los saqueos. Los arqueólogos se preguntaron quién estaría enterrado allí. A medida que profundizaban en la excavación, su asombro iba en aumento. De la tumba de Sipán salieron a la luz fantásticas riquezas. Riquezas cuyo valor científico era incluso mayor que su valor en los mercados. Y es que el hombre enterrado en Sipán poseía objetos que los arqueólogos nunca antes habían visto, pero que curiosamente se parecían a objetos representados en el arte mochica y que mostraban ritos de sacrificios humanos. Hoy en día, en el Museo Brüning del norte de Perú, los tesoros de Sipán todavía son celosamente custodiados. Entre muchos objetos, encontramos el mayor tesoro de todos, los frágiles restos de un hombre que murió hace unos 1700 años. Era el propietario de todas las riquezas de Sipán y se las llevó con él a la tumba. Los arqueólogos le llaman el Señor de Sipán. ¿Quién era este hombre de riqueza y poder inmensos? ¿Qué hizo en vida para merecer una tumba tan magnífica? Las respuestas a estas preguntas sorprendieron incluso a los arqueólogos. Mientras más y más exquisitas obras de arte eran sacadas a la luz, los arqueólogos que escapaban en Sipán descubrieron que la nobleza mochica era tan rica y poderosa como la de cualquier otra civilización del mundo antiguo. Hasta que se encontraron esas tumbas, no teníamos ninguna pista sobre los dirigentes de la sociedad mochica. Era como intentar reconstruir el antiguo Egipto sin saber nada de los faraones. El señor de Sipán tenía triple autoridad: militar, religiosa y civil. Formaba parte de una dinastía de hombres investidos con un estatus semidivino, como los incas durante su imperio y el faraón para los egipcios. Concentraba el poder terrenal y divino. ¿Por qué este hombre aglutinaba una riqueza y un poder tan extraordinarios? Sus restos revelaron que no nos encontrábamos ante un hombre de tamaño o fuerza excepcionales. Como promedio, el hombre mochica medía apenas 1,57 m. No era muy alto. Las mujeres medían un poco menos de 1,50 m. Y la realeza no era muy diferente. El señor de Sipán era unos centímetros más alto que la media. Pero aparte de eso, los rasgos de su esqueleto son bastante similares a los demás. Resulta interesante saber que su cráneo presentaba una ligera anomalía. Mostraba la forma común de los cráneos de los moches de clase media, con una forma un poco achatada en la parte trasera, como resultado de atarles la cabeza a una cuna siendo niños. Lo que me sugiere que el señor de Sipán, de niño, fue tratado como cualquier otro bebé. El señor de Sipán tenía una autoridad total, pero aún así no era un guerrero poderoso. Mientras los arqueólogos estudiaban el enigma, los trabajadores continuaron recuperando tesoros de la tumba de Sipán. Algunos de estos descubrimientos resultaban extrañamente familiares. Desde 1970, Donna McClellan y Christopher Donan habían estado estudiando arte mochica en la Universidad de California. Pasaron años estudiando escrupulosamente las escenas de guerra y de sacrificio humano, intentando averiguar si eran mitológicas o reales. Descubrieron que el señor que preside la ceremonia del sacrificio siempre vestía un espléndido traje militar. Se engalanaba con un blasón de oro en el casco y un protector metálico, llamado protector coxal, detrás.
En 1972, Christopher Donan apodó a esta figura señorial el sacerdote guerrero. 15 años después, mientras observaba las excavaciones de Sipán, Donan se quedó de piedra cuando los trabajadores descubrieron un blasón de oro en la tumba del señor de Sipán. Su sorpresa aumentó cuando encontraron un protector coxal de oro. Tanto el blasón como el protector coxal eran idénticos a los que identificaba el sacerdote guerrero del arte mochica. ¿Probaba esto que la ceremonia del sacrificio no era solo un mito, sino que realmente había tenido lugar? Mientras seguían excavando, exhibiendo los contenidos del ataúd de ese notable líder, pensaba que esas eran exactamente las prendas que habíamos identificado y que el sumo sacerdote vestía en la ceremonia del sacrificio. Esa podía ser su tumba. Donan quedó completamente convencido cuando desenterraron un magnífico cetro de oro. En su muerte, el señor de Sipán lo sostenía en la mano. El mismo cetro aparece en escenas de la ceremonia del sacrificio, a los pies del sacerdote guerrero. Ahora vemos el arte mochica como una representación de sus costumbres. Los moches llevaban a sus prisioneros a centros ceremoniales y los exhibían, y mucha gente podía ver a esas personas que iban a ser sacrificadas. Y después, el propio sacrificio era como un desfile. ¿Era el señor de Sipán uno de los sacerdotes guerreros que bebían la sangre de los hombres destinados al sacrificio? El descubrimiento de su tumba fue la primera pista que condujo a pensar que los sangrientos rituales representados en el arte mochica podían ser reales, no imaginarios.